Vamos a hablar sobre la libertad de los aires o derecho aéreo. En 1919 se celebra el Convenio de Chicago, el cual dio paso a normativas para el transporte aéreo. Una de ellas es la libertad de aires, o también conocida como derecho o tráfico aéreo. Las libertades de aire se pueden englobar en técnicas comerciales o otros tipos de libertades. Vamos a ver de una forma clara cada una de ellas. Libertades técnicas. La primera ley nos dice que si una aeronave vuela de un punto A a un punto C, podrá sobrevolar sobre el punto B sin aterrizar en él. Más claramente, si nosotros decidimos volar Bogotá, Argentina, podremos sobrevolar Ecuador y Perú sin necesidad de aterrizar en ninguno de estos dos países. La segunda ley nos dice que si viajamos desde el país A al país C, podremos aterrizar en el país B por alguna emergencia sin necesidad de embarcar o desembarcar algún tipo de pasajeros o carga. Con un ejemplo más claro, si nosotros viajamos desde Colombia hacia Perú, pero tenemos una emergencia cerca a los aires ecuatorianos, podremos aterrizar en Ecuador, solucionar nuestro problema técnico sin necesidad de desembarcar o subir algún tipo de pasajeros en Ecuador y seguir hacia Perú nuestra ruta normal. Libertades comerciales. La tercera ley, o también denominada libertad de transporte al exterior, nos dice que una aeronave con una bandera del país A podrá aterrizar y dejar pasajeros de esta nacionalidad en el país B, sin ningún problema y sin ninguna restricción. Viéndolo con un ejemplo más claro, una aerolínea colombiana podrá transportar pasajeros hasta Panamá y desembarcarlos allí sin ningún tipo de restricción. La cuarta ley, o también llamada libertad del transporte al interior, nos dice que una aeronave del país A podrá embarcar a sus pasajeros en el país B y que esta aeronave tenga como destino el país A. Viéndolo con un ejemplo más claro, si una aerolínea colombiana va hasta Panamá a recoger colombianos o personas que vengan hasta el país de Colombia, este podrá hacerlo sin ningún tipo de restricción por este tipo de ley. La quinta ley, o también conocida como libertad del transporte externo consecutivo, nos dice que una aerolínea o una aeronave con bandera del país A podrá embarcar pasajeros en el país B y transportarlos hasta un país C. Viéndolo desde un ejemplo más claro, es las llamadas conexiones que nosotros hacemos en vuelo. Si vamos a viajar desde Colombia hasta México, con este tipo de libertad nosotros podemos aterrizar en Panamá, embarcar pasajeros en Panamá y llevarlos desde hasta México, sin ningún tipo de restricción, solo las que los países como con visa o con algún tratado exijan para tipos de pasajeros de diferentes nacionalidades. Otras libertades de aire. La sexta ley, o conocida como la libertad del transporte externo e interno, concede un derecho a una aeronave del país A que transporte tráfico comercial del país B hacia el país C, teniendo claro que tiene que hacer una escala dentro de este territorio, o sea, dentro del territorio A. Con un ejemplo mucho más claro, una aerolínea colombiana podrá recibir tráfico comercial de cualquier aerolínea de otro país, digamos Brasil, para que ésta lleve un tipo de carga hasta México. A esto se le llaman conectividades o escalas, siempre que la aerolínea brasileña haga la escala en Colombia y obviamente en Colombia se genere la carga y se lleve hasta México. La séptima ley o séptima libertad es conocida también como libertad de transporte externo, permitiendo que una aeronave de una bandera A ejecutará transporte comercial entre B y C. Viéndolo con un ejemplo mucho más claro, muchas aerolíneas tienen bases en otros países. Por ejemplo, American Airlines tiene una base en Colombia. Un ejemplo puede ser que una aeronave desde los Estados Unidos viaje hasta Colombia de American Airlines y en Colombia haga un transporte comercial entre Colombia y Venezuela, siendo esta aeronave no propia del país de donde despega, como es Colombia.
La ley octava o libertad octava implica el transporte de pasajeros, carga y correo dentro de un tercer país partiendo del país de nacionalidad de la aerolínea. Con un ejemplo mucho más claro, una aerolínea colombiana puede perfectamente despegar desde Bogotá hasta Quito y en Quito empezar a hacer vuelos Quito-Lima y aunque la aeronave no se encuentre matriculada en ninguno de estos dos países. Y la libertad 9 o ley 9 implica el transporte de pasajeros, carga y correo dentro de un tercer país sin provenir del país de nacionalidad de la misma aerolínea. Viéndolo con un ejemplo mucho más claro, muchas aerolíneas matriculadas en Colombia o con aviones matriculados en Colombia dan sus aviones para otras bases, por ejemplo, Ecuador. En Ecuador, el Viva Air tiene una base en la cual ellos pueden transportarse de diferentes puntos, sea Ecuador Quito, Ecuador Argentina, Ecuador Perú, y hacer todos estos vuelos sin necesidad de que la aeronave, siendo matriculada en Colombia, toque territorio colombiano.